Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido Padre, te damos gracias porque nos congregas delante de ti y nos permites disfrutar de tu sabiduría y de tu palabra, que sirva para hacernos madurar dentro de nuestra relación conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Amén. amor, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, después de haberle dado gracias a Dios, ¿verdad? Que tal vez nos extrañaron la semana pasada, nosotros también, de poder estar aquí. Y hoy tenemos un tema que para nosotros es verdaderamente revelador, es un tema hermoso, un tema que vivimos cada día y que verdaderamente estamos muy entusiasmados en poder proyectar en esta noche, que es el pacto matrimonial, ¿verdad? Cuando hablamos de pacto, nosotros verdaderamente lo primero que viene a nuestra mente es el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y hay algo que quiero que me acompañen a leer en este momento, en el libro de Filipenses, capítulo 2, donde dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad que este texto nos conmueve? Este texto que podemos leer nos da el mejor ejemplo de lo que es un pacto. El matrimonio es un pacto, ¿no? Y el apóstol aquí nos quiere decir que en nosotros haya esa misma actitud, el mismo sentir que haya en nosotros, en los matrimonios, en nuestras vidas, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que hay en nosotros en el matrimonio? ¿Verdaderamente nos despojamos, nos damos a nosotros mismos, como aquí expresa que Jesucristo se despojó de sí mismo? Dice, ¿es lo que hacemos nosotros en el matrimonio? ¿Morimos a nosotros mismos o simplemente hay exigencias y demandas? ¿No? ¿Qué piensas, mi amor? ¿Qué piensas de esto? Bueno, aquí donde Pablo dice que haya este mismo sentir, es la palabra en el griego froneo. Lo que significa es tener una percepción clara. No es algo solamente emocional cuando se refiere a sentir, sino que también tu mente y todo tu ser tenga un estudio detallado de lo que es y lo que uno está ahora en este momento hablando del pacto. Te despojas de ti mismo, mueres a ti mismo o simplemente exiges y demandas, ¿no? Eso es lo que tenemos que visualizarlo e interiorizarlo de una manera profunda, ¿no? Así es. Entonces esa es la pregunta que nos hacemos verdaderamente, ¿no? Que si nosotros estamos teniendo esa misma actitud, ¿no? La igual que tuvo Cristo. El pacto y el matrimonio solo pueden ser entendidos por revelación, ¿no? Y es algo que nosotros también como matrimonio nos ha costado los primeros años de ir entendiendo, de ir procesando, porque a veces uno, claro, cuando está enamorado y hay todo el entusiasmo y hay toda la emoción, como que tal vez no nos centramos a, a concientizarnos en ese aspecto, ¿no? Y es que el matrimonio es un pacto que solo puede ser entendido por revelación. Miren lo que dice Efesios 5:32, dice, grande es este misterio, cuando se refiere al matrimonio, que es un misterio, ¿no? Entonces, ¿qué es un misterio grande? Dios nos da en la Biblia, en su palabra, grandes misterios. Y este es uno de ellos, el pacto del matrimonio, es un misterio que cada uno, que nosotros como parejas nos vamos descubriendo, nosotros vamos entrando a esa aventura, a esa vida cada día y a descubrir todo lo maravilloso que es el pacto matrimonial, ¿no? El Salmo 25:14 dice,
íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Por eso nosotros en el matrimonio es que Dios nos da a conocer su pacto. Dios que nos va revelando cada día es que lo que significa esta unión matrimonial delante de Él. Todo lo que nosotros hemos procesado como matrimonio y la vivencia que tuvo Jesús también, nosotros en el matrimonio también la establecemos. Porque dice que hay este mismo sentir, es decir, Él lo compara con la vivencia que hay en el matrimonio, ¿verdad? Y acá es algo también que se tiene que acotar, ¿no? En que el matrimonio o la sola carne, como nosotros le solemos decir, es una relación que también se ve con Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Cristo es el novio, la iglesia es la novia, ¿no? Y entender la sola carne también nos va a permitir entender mejor la relación de Cristo con su iglesia. Y cuando hablamos iglesia, hablamos del corporativo. La unión de todos nosotros forma ese cuerpo. Y acá hay un concepto. Nosotros somos iglesia. No somos la iglesia. ¿Por qué? Porque el conjunto de todos nosotros es la iglesia. Cada uno nos establecemos como una célula que forma parte de ese cuerpo. Pero una célula no es un cuerpo, pero la unión de células forma un cuerpo, forma tejido, forma músculos, forma huesos, forma órganos, forma a un ser. Entonces, entender que somos iglesia y que cuando nos juntamos es el cuerpo de la unión de cada uno de nosotros. Y ese es un misterio que tenemos que aprender a vivir. Nosotros, los que estamos casados, ese misterio se nos tiene que revelar de una forma más intensa. No solamente de la forma de reproducirnos y tener hijos y criarlos bien, lo cual está bien. Pero si lo vemos también desde el corporativo, nos va a ayudar a congregarnos de una manera organizada dentro de lo que nosotros le llamamos el cuerpo de Cristo. Lo vuelvo a repetir, entender el misterio de la sola carne nos ayuda también a comprender mejor la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Entonces vemos que esto, el matrimonio es un misterio que nos lo revela Dios. El matrimonio es un pacto y el matrimonio es un diseño de Dios y no del hombre. Él lo definió así, ¿verdad? Que es entre un hombre y una mujer. Hoy se quiere tratar de redefinir y eso es ir en contra de las leyes de Dios, porque sabemos que Dios estableció en un principio que este matrimonio, esta sola carne sea entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, si no entendemos pacto, no vamos a entender lo que es la sola carne, el matrimonio, ¿no? Tenemos que nosotros entender, tener claro lo que significa esto. ¿Qué es el pacto matrimonial, no? Dice, la palabra pacto viene del hebreo berit, que significa encadenado. También significa cortar, donde la sangre corre. A ver, para explicarlo bien, ¿no? No hay pacto sin derramamiento de sangre. Ahora, ustedes dirán, bueno, la sola carne, ¿qué tiene que ver, no? Es que cuando Dios hizo caer en sueño al hombre, dice que tomó de su costado una costilla y cerró la carne en su lugar. El hecho de efectuar ese corte, estamos hablando de corte y derramamiento de sangre. La sola carne, el matrimonio, es un pacto donde hay un corte en la carne y se derrama sangre.
Tal vez nosotros lo hemos leído de una manera muy rápida o muy superficial y no nos hemos dado cuenta que el primer sacrificio que se hizo en el huerto no fue el animalito que Dios sacrificó para vestir al hombre. El primero que fue cortado y derramado su sangre en el huerto fue al varón. Ahí fue la primera boda. Ahí fue la primera boda. Y esto es un misterio que se lo estoy diciendo lentamente. Del primer sacrificio se tomó un pedazo de carne del varón. Y de ese sacrificio, dice la palabra, hizo a la mujer. En el original significa construir, es la palabra baná. Construir, construyó a la mujer. Y esa palabra construir significa construir, pero con diseño. No voy construyendo y a medida que voy haciéndolo, voy resolviendo. No, es con planos, es con planificación, teniendo todo lo que se necesita de antemano. La mujer, la varona, fue construida de ese sacrificio, teniendo en consideración todo lo que se iba a necesitar de antemano. ¿Y de dónde fue tomado esa materia prima? Pues de este pechito, de los varones. Y esto les tiene que hacer un clic en la mente a cada uno de nosotros. La mujer, la varona, nace por un corte y un derramamiento que empezó con nosotros. Es de nuestra propia carne, nuestro propio ADN. Si lo quieres ver físico, ADN mental, ADN de la mente, ADN del alma, ADN del corazón. Somos compatibles, que aunque a veces no pareciera, sí lo somos. Y hay que empezar a ver a la varona desde ese sacrificio. Nosotros fuimos los primeros en aparecer, fuimos los primeros en ser cortados, por eso somos los que responsables de nosotros y de ella. Responsables por ese corte. El pacto matrimonial, la sola carne. Eso es un sacrificio. No es un sacrificio como digo, yo me sacrifico y aguanto. No, ese es un concepto moderno. Sacrificio es que cedo mi cuerpo para que de mí salga la que va a ser mi mujer. Mira la trascendencia de lo que es casarse. Va más allá de si me gustas o no. Si eres gordo, flaco, o alto, o bajito. Obviamente todo eso va a tener mucho que ver y Dios ya lo preparó de antemano para que anduviésemos también en esos gustos. O sea, nuestro gusto no es algo que sorprenda a Dios, porque pensamos, bueno, es que si Dios me escoge, entonces no voy a recibir a alguien que me gusta, sino que alguien que me conviene. Bueno, Dios ya preparó eso de antemano. No solamente te va a gustar, también te va a convenir desde la perspectiva de Dios, porque pareciera ser que muchos se asustaban, no, pero es que si Dios me junta con alguien que no me gusta, si es narizón, si es bajito o es gordito, pero Dios me lo dijo, ya, pues no, o sea, no hay resignación. ¿Por qué? Porque sale de ti, la varona, sale de ti. Mientras mejores cualidades tú tengas, esa varona que va a llegar a ti va a traer esas cualidades que completen las tuyas. Y ese sacrificio nos abre. ¿Por qué? Porque es un corte. Abre nuestra entraña, abre nuestro interior y saca a Dios lo que
lo mejor de nosotros, si lo queremos ver así. Y de lo mejor de nosotros hace una mujer. Algo tan lindo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Estamos entendiendo, vamos entendiendo lo que es el pacto matrimonial. Verdaderamente no es algo superficial, no es algo simple, sino es algo verdaderamente profundo. No hay sacrificio sin que una vida sea puesta en el altar. Y ese es el momento en que nosotros somos puestos en el altar, en ese mismo momento donde también el varón, la varona estaban puestos ahí. Nosotros también estamos puestos en el altar de Dios, ¿no? Y somos ese sacrificio delante de Dios, hacemos un pacto, ¿no? Con el Eterno, y somos nosotros los que nos comprometemos a tener una vida hasta siempre. Entonces, cuando uno entiende lo que es el pacto, ya no puede venir a tu mente, a tu idea, la separación o una ruptura o me voy, ¿no? Sino que nosotros vamos a tener siempre que el propósito, el objetivo, lo que verdaderamente queremos lograr como meta está siempre principal, que el camino y la voluntad de Dios es lo principal que se tiene que establecer en nuestra vida de matrimonio. Entonces ya esos pensamientos van a ser despojados, de que va a haber situaciones y problemas, claro, pero cuando ya tenemos bien centrada esta idea en nosotros, revelada en nuestro espíritu, ya esos pensamientos ya no nos abordan, ya no están atormentándonos, sino que nosotros estamos seguros de que cualquier situación es pasajera, que todo tiene una solución y que nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso de todo esto. El pacto tiene dos condiciones, la lealtad y la legalidad. Muchas personas van al matrimonio pensando que el matrimonio los va a cambiar y eso no existe, ¿no? Aquí no es que cuando yo me case cambiaré, porque hay muchos hombres o mujeres también que dicen, no, ya cuando me case ya hay cambio, o dicen, ya voy a sentar cabeza el día que me case. Eso es falso. Pero corazón, pero cuando me casé contigo tú me cambiaste la vida. No, ya sea lo que no, pues, pero yo me estoy refiriendo a que... Bueno, me impactó. O sea, la verdad, ¿no? O sea, pero está bien lo que dice mi esposa, pero esa es una apreciación personal, ¿no? O sea, el impacto que ella ocasionó, bueno, y sigue ocasionando en mi vida, son como ondas de choque o sea, alejan esas cosas que tal vez no eran tan buenas cuando yo era soltero y me acerca más a ella, ¿no? Continúa con Claro, eso. No, sí. Claro, y esas son las experiencias personales a cada uno, porque tú tuviste, hemos tenido esa experiencia. Hemos estado seguros de que estábamos juntos por un plan de Dios, ¿no? Definitivamente era así. Entonces, en ambos había ciertas condiciones ya y que Dios ha ido procesando en nuestra vida. Miren lo lindo que es esto, que tanto él como yo nos hemos ayudado en ciertas áreas y hemos ido perfeccionándolas. Por eso que cuando me refiero a que no es que cuando uno tiene ciertas actitudes, me refería por ejemplo a que si un hombre es mujeriego, le gusta estar con una y con otra, y dice, no, ya, espero casarme, ahí siento cabeza, porque esa es la frasecita que siempre se escucha, por lo menos acá en Perú. Siempre dicen, no, sentaré cabeza el día que me case, o sea, quiere decir que ya va a dejar de ser mujeriego. Pero ese mismo espíritu lo trae al matrimonio, o sea, no es que ahí va a cambiar. Ahora una persona que es infeliz con ella misma, en el matrimonio va a traer eso mismo, o sea, aquí por ejemplo, por eso decía yo, ¿no? El matrimonio no te cambia, eres tú. Tú tienes que ser feliz contigo mismo, tú tienes que aceptarte a ti mismo para que con esa actitud tú entres al matrimonio, ¿no? Para que de esa manera tú puedas dar de lo que tienes. Entonces, no hay ningún matrimonio es perfecto, ¿no? Ni esposos perfectos, ni nada de eso. No existe. Existen los matrimonios exitosos, pero no significa que ellos no tengan problemas, sino que han pasado todo tipo de pruebas y se mantienen firmes, ¿no? Porque esa es una realidad. Esa es una realidad. Por eso los matrimonios perfectos, a veces uno, por más que quiera proyectar, no, yo nunca me leo, no, mi matrimonio no tiene situaciones adversas, todo es perfecto, es mentira.
Eso no existe, no es así, sino que hay matrimonios que verdaderamente han entendido que es el pacto y ellos nunca se rinden porque saben que hay algo mayor que eso, saben que es un compromiso delante de Dios, saben que los pactos son eternos. Entonces, de esa manera, cuando se entiende, es que uno permanece, es que uno, cualquier situación que pueda atravesar, uno la ve como ínfima, como inferior, como que es algo pasajero y pasará, ¿no? Entonces aún yo lo hablo a alguien que pueda ser soltero, si no eres feliz contigo mismo, es difícil que lo puedas hacer feliz con una pareja. O sea, eso no va a ser la salida a tu felicidad, ¿no? Sino que primero uno tiene que amarse a uno mismo para poder dar de ese amor, ¿no? Bueno, también hay algo interesante, ¿no? Cuando Jesucristo es crucificado. A veces nosotros traemos la idea de la sola carne o el matrimonio como nosotros la entendemos, ¿no? Sin embargo, Jesucristo establece también un pacto matrimonial desde la cruz. Y tal vez muchos no se han dado cuenta. Cuando Jesucristo muere, un soldado le atraviesa el costado. ¿Y qué sale de su costado? Sangre y agua. Recordemos Génesis 2. ¿Qué sale del costado de Jesucristo crucificado? La iglesia. La quejilá, como la querramos llamar. Ahí hay un pacto matrimonial, carne y sangre. Porque todo el cuerpo de Jesucristo se convirtió en un sacrificio. Acuérdense, ya estaba ya en la cruz, ya estaba ensangrentado, pero faltaba ese corte, como fue en el huerto, estableciendo un pacto matrimonial, así como el varón con la varona, así mismo Jesucristo con su iglesia. No se olviden de eso la próxima vez que vean la cruz de Cristo, porque pareciera ser que hemos brincado muy bruscamente de la cruz, del Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Detengámonos un poco más en el Cristo crucificado, porque Pablo, ¿no?, en Primera de Corintios capítulo 2, habla que él no vino con palabras sabias ni mucha sabiduría, dice, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay un misterio que hay que sacarle el jugo ahí, en la cruz. Porque antes que el Jesucristo resucite, tenemos que también practicar el misterio de la cruz. Así es. Interesante e intenso, ¿no? Esta porción. Dice también que en un pacto cedo mis derechos, ¿no? Te despojas de ti mismo y asumo toda la responsabilidad. Jesús renunció, dejó sus privilegios, se despojó de sus derechos y anuló el acta que había en contra de nosotros y la hizo pedazos en la cruz, ¿no? Cuando nosotros vemos entonces y leemos la porción que habíamos hace un momento establecida en Filipenses 2:5, nos damos cuenta que aquí está describiendo un pacto matrimonial, ¿no? Porque es ahí donde también en el matrimonio uno se despoja de sí mismo, uno cede los derechos y vamos a ver que hay principios que se establecen a través de esto, ¿no? Hay principios que establecemos en el matrimonio, ¿no? Y sabemos que cuando el matrimonio se inició no existía el pecado, ¿no? En ese momento no existía el pecado entre ellos. Entonces se establece que el matrimonio es santo, es algo puro, ¿no? Es algo puro y que verdaderamente ahí se oficializó la primera boda de la historia, ¿no? Con estos personajes. Vemos entonces que aquí podemos encontrar dos principios, ¿no? Me gustó de su corazón.
lo que Sí, dijiste. Me gustó que el matrimonio o la sola carne fue concebido, ¿no? Para que habite un ambiente libre de pecado. Y ese es el reto, ¿no? Que nosotros tenemos ahora que lo estás descubriendo. Ese es el reto, el desafío que nosotros como varones ahora tenemos que afrontar, ¿no? De devolverle esa santidad a nuestro pacto matrimonial. Y creo que es propicio profundizar un poco más, ¿no? El pacto es como un juramento. Y acá tendríamos que hacer la diferencia para entenderlo entre lo que es un voto y un juramento. Un voto es lo que hizo Jacob cuando estuvo en el desierto, ¿no? Y dijo, ¿no? Si Dios me cuidare, me alimentare y me sacare de esta situación, yo hago voto de entregarle el diezmo. Y pone a una piedra como testigo, ¿no? Un voto es que tú pones las condiciones. Si pasa lo que tú estás pidiendo, tú cumples lo que estás diciendo. Ese es un voto. En cambio, el juramento es más estricto, es más cerrado, ¿no? Un juramento, por ejemplo, lo que Abraham le dijo a su criado cuando le fue a buscar esposa a Isaac. Él le hizo jurar, ¿no? Le hizo jurar de que no regrese, ¿no? Que vaya y busque en los de su casa una mujer. Pero si ella no quisiera venir, entonces serás libre de este juramento. Este lo estaba enviando con un juramento. Y esa es la diferencia en que el voto tienen que pasar cosas para que tú cumplas. Aquí tienes que hacerlo sí o sí. Y el pacto es un juramento. Y es más, es un conjunto de juramentos. Yo entiendo que se critique mucho en lo cual, no, es que tú no tienes que decir en la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad o en la salud, ¿no? Pero es necesario al hombre recordarle que está bajo juramento, que sin importar las condiciones, el ambiente, el clima, la situación económica, la situación social o política del país donde tú estés, tú tienes que cumplir. Pero cuando se ama, ese cumplir no es gravoso. Y tenemos que enfatizar, no estamos haciendo votos, porque nosotros decimos, ¿y cuáles son tus votos que vas a dar cuando te estás casando? No, es un juramento que se hace, sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque Dios es el que está estableciendo, ¿no? ¿Cuándo es que tú puedes romper esto? Solamente cuando mueres. Solamente cuando mueres. Porque el divorcio vino por causa del hombre, como dijo Jesucristo, pero no al principio fue así. Y cuando decimos el principio no fue así, es lo que está diciendo mi esposa. Porque en el principio, la sola carne, el matrimonio, se creó en un ambiente libre de pecado, es decir, libre de egoísmo del hombre, libre del orgullo del hombre. Porque eso es lo que causa una separación, un adulterio, una ruptura por el pecado. O sea que el matrimonio que nosotros, o la sola carne que se está viviendo acá, tiene que empezar a ser vivida desde el huerto. Ahora tenemos una naturaleza nueva, la de Cristo. Y esa naturaleza es la llave que nos introduce nuevamente al huerto. Nuevamente al huerto. Y acá vemos pues dos principios. así es, ¿no? Qué lindo eso que dijiste, que verdaderamente eso es lo que tendríamos que enfocar, ¿no? Cada matrimonio, que volvamos al huerto, ¿no? Que volvamos a ese lugar donde era pureza, donde no existían
los conflictos tal vez, ¿no? Donde no existía a veces ese egoísmo. Pero somos nosotros, ¿verdad? Los que hoy, que tenemos el privilegio de tener esa naturaleza de Cristo y seguir trabajando y no cansarnos, ¿no? De cada día de trabajar en eso. Así que recordando el pacto, recordando ese pacto que desde un inicio fue establecido, podemos nosotros ver dos principios. El principio de pertenencia, dice, es principio de afecto natural porque la mujer sale de él y él reconoce que es ella en él y ella reconoce que él es de ella porque estuvo en él, ¿no? Este es un misterio que hay que uno empezar a descubrirlo, ¿no? masticarlo, a escudriñarlo, porque en un momento a uno se le revela y logra entender, ¿no? Entonces, este es un principio muy importante, ¿no? El principio de pertenencia. Y también hay un segundo principio que es de identidad. Al darle el nombre al varón a la mujer, ¿no? Él le dio su identidad, porque acuérdense que él dijo, desde hoy te llamaré, ¿no? Varona, Sí, le varón. dice, varona. Porque del varón. Entonces él establece su nombre, su identidad, le dio su identidad. Y miren, desde aquí podemos nosotros ver algo que hoy la psicología habla mucho, ¿no? Que la identidad la da el hombre, ¿no? A veces nosotros pensamos de que no es necesario que de repente, bueno, si el niño se cría sin padre no pasa nada, podemos nosotros establecer en él una identidad porque lo criamos con valores, con muchas cosas, ¿no? Con consejo y todo. Pero el hombre es el que da la identidad al hijo, a la hija, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante, ¿no? Cuando hay esa carencia, definitivamente posteriormente van a haber ciertas falencias, ¿no? En el carácter, en la conducta, en las emociones, en el área psicológica. Entonces, siempre va a afectar algo. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio estableció eso como diseño, que el varón sea el que dé la identidad. Sí. Y acá me gustaría también ampliar, ¿no? Un poco en esos dos principios, lo de pertenencia y lo de identidad. Tal vez algunas personas se sientan un poco afectadas por decir, bueno, pertenencia, yo soy dependiente. Bueno, eso es el daño que las corrientes filosóficas, ¿no? Que empiezan a partir del siglo XIX, XX y ahora que se extiende al XXI, empezando con una de las más conocidas, el feminismo, que yo comprendo, o sea, el feminismo de los años 60, yo sí estoy de acuerdo con ese feminismo, pero en el aspecto de que se le devuelven derechos, o bueno, se les reconoce derechos, lo que es a la educación, a la igualdad de posibilidades, a la igualdad también de que ganen lo mismo, al derecho de voto y todo eso. Pero el problema nace cuando ese feminismo se junta con lo que es el socialismo y nace lo que ahora vemos, que ya la lucha de clases, que hablaba Karl Marx de la burguesía y el proletariado, se cae al ver pues una clase obrera que ya tiene más cosas. Entonces el socialismo, el comunismo, ya no tenía un asidero en donde aferrarse. Se traslada a las luchas de géneros, a la lucha de sexos, donde el hombre viene a ser el opresor, o sea, el burgués, y la mujer viene a ser la oprimida, o sea, el proletariado. Préstenle atención a esto. Y esto es lo que crea ese distanciamiento. Y la mujer se comienza a masculinizar, adoptando roles masculinos, ¿no? Y el decir, tú le perteneces a alguien, a la mujer del siglo XXI, eso le causa rechazo, porque se habla de la independencia, de que ellas son soberanas de su propio cuerpo. Así que mucho cuidado.
Lo que Dios establece desde el huerto no caduca. Su filosofía de Dios, si queremos verlo así, su ideología de Dios no caduca. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor, ese es el mejor pensamiento que puede tener la humanidad sin importar la era en que le toca vivir. Ahora, dice acá que este segundo principio te da identidad. Una mujer, ¿no?, del siglo XXI va a decir, por favor, yo no necesito un hombre para que me dé identidad. Yo me valgo por mí misma. Lo siento, no es así. Es el varón el que da identidad. Y en la primera pareja, ¿qué es lo que Adán vio? ¿O qué es lo que el Adán fue lo primero que vio? Cuando Adán abrió sus ojos y se convirtió en un ser viviente, lo primero que él vio no fue una madre, fue un padre. Y ese padre fue el que le dio la identidad a él. Y él, como padre de la humanidad, le da identidad a su varona. Por eso que Miriam, o sea, María en griego, no fue madre soltera. Dios le dio un padre a nuestro Salvador. Yo entiendo, ya todos hemos tenido, hay personas que tienen su situación así. ¿Qué se puede hacer? Procurar que la siguiente generación no cometa el mismo error. Porque tenemos que rescatar, hacer una mea culpa, pero seguir adelante, no juzgar, pero sí rescatar de la mejor manera posible. Porque me puede decir, bueno, entonces tengo que volver con mi esposo, y si ese me pegó, si ese era borracho, si ese era un mujeriego, entonces tengo que volver para que sea un diseño completo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nuestras malas experiencias nos sirvan como objetivo de vida para que esa generación que nace así no vuelva a repetir lo mismo. Entonces, da identidad. Es el varón que da identidad, es el padre el que da identidad. Y eso se establece desde el huerto. Así es, muy interesante, ¿no? Y nosotros somos los fomentadores, los que tenemos la responsabilidad de poder siempre inculcar, estar hablando, vocear, enseñar en todo momento, ¿no? Lo que es el pacto matrimonial, ¿no? Y que cada día nosotros podamos pedirle a Dios que nos revele aún en una mayor dimensión, que nos dé más entendimiento en cuanto a esto, porque Dios estableció sus diseños desde siempre, desde el principio. Nosotros somos los que no lo hemos ejecutado, no lo hemos entendido a cabalidad. Pero ahora este es el tiempo donde Dios está abriendo nuestra mente, abriendo el entendimiento, nos está volviendo al inicio, al origen. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando, y como decía mi esposo, para que las generaciones siguientes estén establecidas bajo esos principios, bajo lo que Dios verdaderamente quiso. Hoy vemos todo este desorden producto de no haber entendido. Si vemos todo el desorden que existe hoy, ya creo que todos obviamente tienen conocimiento de todo lo que hoy existe. La diversidad de familias, las ideologías que verdaderamente son, más que ideologías, son el terrorismo de hoy, de la cultura, en todo lo que hoy está pasando, ¿no? El terrorismo todo cultural, ¿no? verdaderamente que ya no hay límite, ya no hay límite, se está limitado en las cosas. Se dan cuenta como el hombre, cuando no tiene entendimiento, cuando no conoce la palabra, cuando no tiene esa guía verdaderamente de Dios, su vida es un desastre. Entonces el hombre se ha ido degenerando cada vez más y vemos que lo que quiere hacer el sistema es extinguir la familia, es extinguir los matrimonios. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia para destruir todo esto, para destruir la iglesia, para destruir lo que es la familia que Dios estableció de un principio. Todo lo que
Dios ha establecido como bueno, ellos lo quieren establecer como que es malo. Obsoleto, Entonces, ¿no? obsoleto, pasado de moda, ahora ya no es así. Nosotros incluso hablando de estos temas, el mundo, si nos escucha, obviamente que va a decir, eso ya pasó, eso fueron de nuestros abuelos, nuestros ancestros, ahora ya no, el matrimonio es sea algo más relajado, que si ya terminaron, tres ya no se gustan, no se quieren, ahí nomás queda y termina, ¿no? Entonces, no es así, verdaderamente no es ese el pacto del cual estamos hablando. Y es necesario que nosotros cada día tengamos en cuenta aquellos matrimonios que de repente están en conflicto, a veces que con el pensamiento que siempre de correr, de salir, de ya no continuar, porque a veces ven por un ínfimo defecto, porque, qué sé yo, a veces que no es lo que uno espera, no cubre las expectativas en algunos aspectos, ya uno dice, sí, ya no, esto no funciona, ¿no? Cuando uno verdaderamente debe decir de que si ha hecho un pacto es algo que tiene que ser para siempre perdurable y eterno, ¿no? Entonces, hay algo que nosotros verdaderamente rescatamos de nuestros abuelos. Yo siempre escuchaba, ¿no? A mis abuelas y decir, con el hombre que me caso con este hasta el final, sea como sea, decían ellos. Y ellos no eran cristianos, no tenían ninguna idea de lo que la Biblia decía, pero ellos tenían ya esa mentalidad antes, ¿no? Que se fue perdiendo con el tiempo cada vez, ¿no? Así que yo hago hincapié en esto, ¿no? Que podamos nosotros retomar este tema, que si tal vez en algún momento sí lo tomaste como, sí, bueno, el matrimonio es un pacto, sí, pues, pero que podamos profundizar, que podamos cada día nosotros, los que fomentemos este principio que Dios ha establecido desde siempre y que nos enseña a los matrimonios a que nosotros caminemos bajo ello. Así que te insto a que en este momento oremos. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por este tiempo, por esta hora, que tú nos permites, Padre, hablar de algo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Algo que tú hiciste en la cruz, Señor, ese pacto eterno con tu pueblo, con tu iglesia, y que tú nos, a través del matrimonio, tú nos has dado, Señor, a conocer este pacto, mi Dios. A los que aman tu nombre, Señor, tú les has dado a conocer. Por eso oro por cada matrimonio, Padre, para que ese pacto que tú estableciste un día, Señor, sea hoy, Señor, sea hoy recordado y sean hoy teniendo el entendimiento y la revelación de lo que tú hiciste ese mismo instante, Padre. Que tú traigas restauración, que tú traigas entendimiento, que tú traigas, Señor, esa frescura en los matrimonios, Padre, para que ellos caminen, Señor, alineados a esa pureza y a esa santidad que tú estableciste, mi Dios. Te doy gracias y bendigo cada matrimonio en esta hora, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.